Bueno, pues vamos a colocarle la pista nueva, la pista de rodamiento nueva. Ya hemos quitado la vieja la he quitado, pues, si os dais cuenta, le he pasado un poco con la radial, no con un disco de corte, sino con un disco de 1000 hojas, ¿vale? Para ir desgastando esta parte, sin tocar nunca, sin tocar aquí, con mucho cuidado, hasta que solo, bueno, y dándole calor también un poquito, hasta que solo, ¿veis? Se abre, ¿veis que está abierto? Se abre solo. Llega un momento que el rodamiento se abre, ¡plank! Y en el momento que se abre, con un poco de calor y el pico loro, hacéis así, pam, 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 y sale, ¿de acuerdo? Fácil. Venga, pues ahora vamos a colocarle el nuevo. Nada, vamos a calentar un pelín, que dilate. No sé si se verá. Bueno. A ver si con eso es suficiente. Ahí. Algo ha entrado. Bueno, pues ya tenemos montado el casquillo nuevo del rodamiento, ¿vale? Venga, vámonos al motor. Vale, pues ya vamos a colocar el cigüeñal. Que me quemo, está todavía caliente. El cigüeñal en el motor. Pues venga. Que quema. Vamos a... Lubricamos un poquito la pista del rodamiento. Pista del rodamiento. Lubricamos el retén. A ver. Ahí. Lubricamos el retén. Ahí. Y nada. Y para adentro. Coño, que me quemo. Joder. Vale. Ya está presentado. Ya está presentado. Ahora voy a intentar con un vaso hacer un pequeño extractor. Vamos a ver si sale lo que yo quiero hacer. A ver si sale lo que yo quiero hacer. Vale, como el útil no lo tengo, veréis lo que he colocado. He colocado el rodamiento que va del eje del cambio viejo, que me entra justo aquí. Y aquí, que viene, además, viene perfecto el piñón de... Ahí, el piñón del arranque. Lo meto ahí. Lo voy a hacer a modo de extractor. Aprieto ahí. Aguantamos la biela por este lado. Y apretamos. Y entonces irá entrando el cigüeñal, irá entrando sin dar golpes. A ver si le pide a un amigo el útil, que lo compré y lo tiene todavía, vamos. Tendré que aguantar, tengo que aguantar
el cigüeñal para que no dé vuelta. Vale, pues la idea es esa, ir apretando. De hecho ya está la mitad. Voy a ir apretando hasta que entre. Bueno, pues ya tenemos el rodamiento montado, y con el rodamiento montado ya pues podemos poner el embrague, podemos empezar a montar el embrague o dejarlo para lo último. Si lo ponemos el embrague, la ventaja es que pues, nos evitamos de que se pueda colar las chavetas. Pero bueno, que no, pues se puede cerrar el motor, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya que tenemos el motor preparado, venga, colocamos esta sería la arandela donde va el embrague. Vamos a ver, colocamos, está dura, vamos a echarle un poquito de lubricante. Tiene una parte plana y una parte como cónica, ¿no? Bueno, pues la parte plana hacia adentro, de todas formas se ve la pista por donde ha ido el rodamiento, así que esto iría así. Eso es. Ahí. Hay que colocarle las chavetas, que no se nos vaya a olvidar. Las chavetas. Ahí. Eso es. Y colocamos el embrague. El embrague no lo voy a enseñar el desmontaje porque los discos ya están nuevos. Entonces, porque se le puso nuevo. Entonces lo que voy a hacer, pues nada más que directamente montamos. Bueno, antes de nada, antes de montar, vamos a montarle esto de aquí, que es del engrase. Aunque esta moto no lo va a llevar, lo va a llevar anulado, pero se va a quedar colocado. A ver. Ahí está. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Le va a quedar ahí. Encima sirve de tapón para que no entre marranería. Venga, pues metemos el embrague. Ahí. Ahí está, ya ha entrado. Perfecto. Perfecto. Bueno, más cosas. Venga, pues la arandela. La arandela no, la tuerca. La apretamos con una 19. Lo apretamos solamente un poco, luego ya tendremos tiempo de apretarlo mejor. Ahora mismo va así, solamente. ¿Vale? Ya tenemos el motor girando. Venga, pues luego ya pondremos el platillo y la tapa, eso después. Venga, pues vamos a ver cómo cerramos el motor. Colocaríamos el piñón ahí. El piñón del arranque ahí. Vamos a lubricar aquí también. Ahí está. Vale, ya tenemos esto preparado. Ahí, eso por aquí. Ahora, aquí. Venga, pues vamos a lubricar también esta parte de aquí. El rodamiento. Vale. Y ya vamos a
Esto iría aquí. Lo voy a poner con un poco de grasa para que se pegue y no se nos caiga. Ahí. Ahí está. Vale. Necesitamos la pata de arranque, porque la pata de arranque nos va a venir bien para mover el eje del arranque. Voy a buscar. Venga, pues tengo aquí el pedal de arranque, aunque no es el suyo. No es el suyo, me refiero que esté usado, vamos. Que va a llevar uno nuevo, pero bueno, este lo tengo aquí para poder mover, ¿vale? Venga, pues ya lo tenemos así. Vamos a preparar las juntas y la pasta de juntas, porque le vamos a echar también un poquito de pasta de juntas, ¿vale? Así que venga, pues vamos a abrir la junta. Ahí está. Aquí tenemos la junta. Y vamos a echarle un poquito de masilla, de pasta de junta. Ya podemos ir cerrando. Ya podemos ir cerrando el motor. Y luego le iremos metiendo los tornillos. Pues venga. El muelle, que no se olvide. Está ahí bien. Ahí. Vamos aquí al pedal para que entre bien. Ahí. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vale. Vale. Perfecto. Venga, ahora vamos a ir colocándole ya los tornillos para ir cerrando. Bueno, pues ya estaría el motor cerrado. Luego le quitaríamos el sobrante de la pasta. Vamos a ver más cosas. Venga,
vamos a colocar, ya por lo menos esto ya no tiene, esto no tiene ya la holgura que tenía en un principio, ya no la tiene este motor, ¿veis? Ya no tiene la holgura. Y las marchas pues van como tienen que ir. Venga, colocamos esto, a ver. Ahí. Vamos a colocar esta tapa, le colocamos este guardapolvos que tenía aquí. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos poner el cilindro, podemos poner la tapa de aquí. Pues vamos a colocar el cilindro. Voy a cortar el sobrante de la junta. Y aquí también. Vale, ahora este tetón que se cayó de aquí, hay que ponerlo. ¿Qué? Eso va aquí. Vamos a ver. Eso va en este agujero. Vamos a colocar el platillo, el plato portazapata y la goma que va. Ya esta goma de aquí. Bueno, y ahora vamos a poner el pistón con su junta y el cilindro, que se le han comprado segmentos nuevos porque los suyos tenían, los tengo aquí, los suyos tenían bastante holgura, los segmentos, y bueno, se le han comprado segmentos nuevos a medida estándar, ¿vale? Porque, ya digo, al medir la holgura tenía más tolerancia de la debida. Entonces, venga, vamos a ir por partes. Esto iría así. Colocamos la junta. Junta puesta. Ahora colocaremos el pistón. Voy a quitar los segmentos viejos. Bueno, vamos a quitar el bulón. Ahí. Venga, sacamos el bulón. Venga, pues
ya tenemos el pistón preparado a falta de los segmentos. Vale, los pistones llevan una flecha aquí en la cabeza. Esta flecha indica el sentido en el que debe de ir el escape. Entonces, la flecha, a ver si se ve ahí. ¿Se ve o no se ve? Vale, pues esa flecha indica que el pistón debe de montarse así, ¿vale? Entonces, vamos a lubricar todo esto. Venga. Ahí. El rodamiento con su aceite. Vamos a colocarle los segmentos nuevos. Venga, y metemos el pistón. Eso es. Vale. Pues ya colocamos el otro circlip. Pero antes voy a ponerle aquí un poco de papel por si se cuela. Venga, pues listo. Vamos a preparar el pistón para meter el cilindro. A ver, el cilindro lo tengo aquí. Voy a poner un poco de aceite aquí en todas las paredes del cilindro y lubricar también el pistón, ¿vale? Vale, ya tengo aceite. No es salsa agridulce del chino, ¿eh? Es aceite del dos tiempos, tal cual, ¿vale? Pues venga, lo que vamos a hacer es lubricar. Eso es. Vale. Eso ya lo tenemos preparado. Vale. Bueno, vamos a meter el cilindro. Vamos a ver. Habrá que buscarle la posición a los segmentos, que uno lo tiene aquí y el otro. Ahí. Venga, pues metemos. Ahí. Y ahora con mucho cuidado cerramos uno de los segmentos, primero de arriba. Ese, ahí. Y el otro, ahí. Hay que cerrar el otro. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues ya que tenemos montado el cilindro, ya está abajo. Colocamos la culata. Vemos que se mueve bien. Perfecto. Colocamos su culata.
y apretamos con sus tuercas. Venga, pues vamos a apretar la culata. A ver, la culata, según manual, dice que hay que apretarla de 1,7 a 2,2 kilos. ¿Qué significa eso? Pues que primero se hace un apriete a 1,7 y cuando esté todo apretado a 1,7 pasamos a 2,2 kilos. En este caso, pues tendremos, porque mi llave, pues tendremos que pasarlo a Newton. 1,7 kilos serían 16,63 Newton. Entonces, vamos a empezar a apretar. Apretamos en cruz. Vale, ya tendríamos los 1,7 y ahora vamos a el 2,2. El 2,2 son, hemos dicho, 21,57 newton. Ajustamos la llave, a ver si veo yo. Ahí está. Ay. Listo. Bueno, pues vamos a ver si esto mueve. Mueve bien. Ya tendríamos lo gordo del motor, ya está terminado. Ahora quedaría apretar la tuerca, poner el platillo del empujador, la tapa del embrague y poco más, las zapatas de freno, el encendido, así que venga, vamos a seguir. Bueno, pues ya tengo apretada la tuerca del embrague y ahora ponemos el platillo del empujador. Solamente tiene una posición, así que solamente puede entrar de una manera. Así que lo colocamos aquí. Ahí está. Y ahora vamos a poner las juntas tóricas de la tapa del embrague. Aquí lleva esta, yo ya se la he quitado previamente. Lleva aquí esta junta tórica, ¿vale? Aquí alrededor de todo esto. Y luego lleva aquí esta tórica, ¿vale? Para que el aceite no se salga hacia abajo. Pues nada, ponemos las nuevas. Tengo esta aquí y esta nueva ahí. Esto engrasamos. Engrasamos bien para que no se pellizquen las juntas y metemos. Ahí. Ahí está. Listo. Eso por ahí. Venga, lo ponemos aquí y ahora engrasamos la junta nueva. Un poco. Con que esté húmedo los dedos ya es suficiente. Ahí. Y la colocamos. Ahí está. Eso es.
Y ahora necesitaremos la pieza que va aquí, lo que es el empujador, ¿vale? Solo tiene una posición que es así, ¿vale? Esto irá así. Pues venga, metemos, antes de nada, el muelle importante. Ahí, metemos el muelle, no vayamos luego, que hay que quitarlo, ahí. Y ahora ponemos esta pieza, que es el empujador, lo colocamos aquí. Ahí está. Y hacia adentro. Listo. Ahora ya el muelle. El muelle se coloca así. O bien con un destornillador haciendo palanca. O con el picolor podemos hacerlo también. Ahí está. A ver si quiere salir. Ahí. Eso es. Ya está. ¿Veis? Perfecto. Pues venga. Y ahora colocamos el empujador de bronce. Le damos un poco de grasa para que quede pegado. Ahí. Y colocamos. Listo. Y ya podemos cerrar la tapa del embrague. Ahí. Y ahora buscamos sus tornillos, claro. Listo. Vamos a colocar la junta de aquí. La caja del filtro. Aseguraos de que la junta quede bien colocada, ¿eh? Colocamos el tornillo. Este es el tornillo que va debajo del carburador. Venga, vamos a colocar el carburador para que no esté nada abierto ahí en la válvula rotativa. Venga, colocamos la junta. Tiene dos juntas, una debajo de la caja y otra encima, ¿vale? Vamos a ver cuál es. Esta parece. No. Tenemos esto, que este venía ya con el macarrón de la gasolina. Y los tornillos, los dejamos aquí preparados, los tornillos del carburador. Voy a ponerlo aquí. Hola. Pues grabando. Bien, pues ya tenemos el carburador montado, todo, lo tenemos cerrado. El encendido simplemente es meter los cables por aquí y sacarlos por aquí y con estos tres tornillos apretarlos.
Tiene dos marcas, una de A y otra que pone IT. En este caso, PX 125 sería, lo ponemos el calado, lo movemos hasta la marca IT. Y apretamos los tornillos y ya está, así de fácil. Y ahora ya pues ponemos el volante, controlando aquí donde está la chaveta, colocamos su volante. A ver. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Apretamos la tuerca. Ahí está. Y ya está. Bueno, pues ya tendríamos el motor montado. Nada, ya solo falta, bueno, ponerle la tapa esta, ponerle el cubrecilindro y meterlo en la moto y echarlo a andar. Ponerle el aceite, eso sí. Y ahora no se lo he puesto pues por si se vuelca y todo eso, para que no se, en fin, por si hay alguna pérdida. Y nada, pues espero que se haya visto lo mejor posible. Para el próximo intentaré hacerlo un poco mejor, ¿vale? A ver si tengo algún ayudante y que me haga de cámara. En fin, nada, lo dicho. Chao, nos vemos en otra. Like y suscribiros, ¿eh? Venga, hasta luego.